En este video les mostraré cómo crear una maqueta modular en InDesign, montando para ello los módulos horizontales de manera manual. Aquí ya tenemos en pantalla una maqueta modular. La llamamos modular porque la intersección entre las diferentes filas o líneas horizontales y las líneas verticales están montando o están creando una cantidad de cuadros llamados módulos. Entonces esto es una maqueta modular y vamos a ver cómo se crean estas líneas horizontales en InDesign. En InDesign hay dos formas de crear estos módulos. Uno es de manera automática por maquetación, crear guías, le indicamos la cantidad de filas y columnas que necesitamos dependiendo los cálculos que hayamos hecho para nuestra maqueta. O también podemos hacerlo de manera manual, que es el procedimiento que les voy a mostrar, sobre todo cuando empleamos una maqueta indicando unos márgenes y con base al espacio que nos quede vamos a hacer la distribución de esos módulos. Para ello entonces voy a abrir un documento que ya tengo creado, un documento nuevo. Este documento tiene un tamaño carta y ya tengo un marco de texto, tengo ya unos márgenes establecidos. Voy entonces a hacer los cálculos necesarios para dividir este espacio en unos módulos horizontales y verticales. Para crear entonces la maqueta voy a pasar a Excel, donde hay un archivo que les va a ayudar a hacer estos cálculos de manera rápida y fácil. El primer paso entonces es digitar el alto de la página o del papel en puntos y el interlineado con el cual vamos a trabajar. El alto de la página podemos entonces averiguarlo en los ajustes del documento y aquí nos dice que tiene un alto de 792. Pasamos entonces a Excel, digitamos ese valor y el interlineado vamos a definirlo desde el comienzo. Para este ejemplo vamos a decirle que es 13 puntos. Lo que hace Excel automáticamente es averiguar el total de líneas que podemos acomodar en este alto de papel a este interlineado. Nos está diciendo que podríamos utilizar máximo 61 líneas. Es como si estuviéramos diciendo que fuéramos a escribir desde el borde de la página hasta el borde inferior, es decir, el máximo de líneas en este espacio a un interlineado de 13 sería 61. Pero como normalmente nosotros no escribimos de borde a borde, sino que tenemos un espacio para márgenes, entonces aquí voy a digitar el valor para margen inferior y el valor para margen superior para restarlo al total de líneas, y lo que nos queda sería el espacio real para distribuir nuestra maqueta. Para digitar los márgenes podríamos digitar los valores que queramos, o si utilizamos la distribución de reglas, márgenes con regla áurea, entonces pasaríamos a averiguar cuál es el valor que vamos a utilizar para margen inferior y para margen superior. Ya en este cálculo que les había mostrado en otro video me está mostrando que para margen inferior sería 100.8, que es lo que voy a digitar acá, y para margen superior tenemos entonces 67.2. Lo que hace el archivo de Excel es entonces estos valores que tenemos en puntos nos lo convierte en líneas y nos dice que el total de líneas que se va a utilizar para la distribución de márgenes es 13. Entonces finalmente nos indica que nos va a quedar de líneas restantes para poder montar la maqueta serían 48. Esto salió de restar 61 menos 13 y nos dio 48 líneas. El último paso es entonces ya consultar el total de módulos que vamos a montar, teniendo en cuenta que los módulos horizontales van a poder oscilar entre 4 y 12 dependiendo del alto del papel y el interlineado que empleemos. Las líneas por módulo también van a estar oscilando entre 4 y 12 dependiendo también del papel, es decir, del alto y del interlineado. Y los intervalos entre módulos, o lo que llamamos normalmente medianil o gutter, va a ser siempre va a ser un valor menor al que hayamos empleado para módulos horizontales. Entonces vamos a digitar, por ejemplo acá, supongamos que voy a decir que voy a crear 6 módulos horizontales, supongamos que vamos a meter 7 líneas en ese módulo, y como aquí digitamos 6, aquí digitaríamos uno menos, en este caso sería 5, y nos da 47 líneas para la maqueta. El valor que nos dé aquí debe ser un valor muy similar, muy igual, muy cercano a este valor que está acá, o
buscamos siempre tratar de que nos dé igual. No siempre nos va a dar igual, pero tratemos siempre que sea lo más aproximado al valor que tenemos para el total de líneas de la maqueta. Aquí nos dio 47. Si hiciéramos esta maqueta en Excel, quiere decir que en el último módulo nos quedaría faltando una línea. En conclusión, el último módulo quedaría un poco más pequeño. Podríamos hacerla teniendo en cuenta pues esa pequeña diferencia, pero podría buscar otro cálculo que me permita buscar un valor más aproximado. Por ejemplo, voy a colocar aquí, supongamos que voy a aumentar módulos 8, 5, y como digitamos 8 acá, aquí sería uno menos, o sea 7. Casualmente me dio 47 líneas, es decir, lo mismo que el anterior, aquí con más módulos, y nos queda entonces también una diferencia de una línea. También podríamos hacerla teniendo en cuenta que el último módulo va a quedar un poco más pequeño. Sigo buscando a ver si de pronto encuentro una maqueta que nos quede totalmente igual a lo que tenemos para el total de líneas. Voy a hacerla con menos líneas, con menos módulos, menos líneas, por ejemplo, o un poquito más de líneas en este caso, y 6 intervalos, porque aquí estaríamos hablando de 7 módulos, por lo tanto sería uno menos. Esta nos dio igual, nos dio 48 líneas, es decir, esta sería la más adecuada para que nos quede perfectamente encajada en InDesign. Entonces repito, este valor siempre tratemos de que nos quede lo más igual o lo más cercano al total de líneas que teníamos para crear la maqueta. Ya teniendo en cuenta entonces que nos dio un valor exacto, vamos a pasar a InDesign a hacer nuestro montaje de la maqueta, teniendo en cuenta los valores que tenemos acá y que ese montaje lo vamos a hacer de manera manual. Pasamos a InDesign, y para hacer entonces los módulos manuales, el primer paso es ubicar el punto cero entre márgenes superior e izquierdo, es decir, arrastré desde la parte superior el punto cero. Segundo paso, vamos a montar una línea guía que nos va a servir simplemente como base para indicar el inicio del margen superior. Voy a montar otra línea guía, y esta segunda línea guía es la que nos va a determinar la cantidad de líneas para este módulo. ¿Cuántas líneas voy a meter en este módulo? Según el cálculo que hice en Excel, serían 6 líneas que voy a acomodar en este módulo. Entonces, ¿cómo hago para saber exactamente en dónde montar esta línea? Señalo la línea y en la parte superior, en el eje Y, voy a hacer el cálculo. Le voy a indicar que son 6 líneas las que voy a meter en ese módulo, y que el interlineado con el cual voy a trabajar son 13 puntos. Es decir, multiplico 6 por 13 y él automáticamente me lleva la línea a la ubicación exacta. Es decir, aquí posteriormente voy a ver que aquí hay 6 líneas. Voy a montar una tercera línea guía, que es la que me va a servir de intervalo o medianil. ¿Cómo hago para saber dónde ubicar esta línea? Teniendo en cuenta el valor de la línea anterior, que en este caso fue 78, entonces voy a indicarle que me monte esta línea 78 más el intervalo o el medianil, que en este caso sería para nuestro ejercicio de 13 puntos, que fue el interlineado con el cual vamos a trabajar. Si le doy enter, él automáticamente me lleva la línea al punto que yo le he indicado. Finalmente voy a duplicar estos módulos para que nos quede distribuido en toda la página. Para duplicarlos, entonces primero señalo las dos líneas, las dos últimas, me voy por control al U y abro la ventana de duplicar con parámetros, o me puedo ir por edición, duplicar con parámetros. Bueno, se me olvidó mostrarles aquí cuál sería el desplazamiento. El desplazamiento sería teniendo en cuenta la última línea. Esta última línea guía nos dice que está a 91 puntos. Es decir, desde la primera línea 0 a la última línea hay una distancia de 91 puntos. Vuelvo a señalar las dos últimas líneas, control al U, le indico el desplazamiento, en este caso ya lo tiene, y le voy a indicar la cantidad de módulos a repetir. En este caso voy a crear, serían 7 módulos, pero como ya hice uno, que ya tengo creado, sería entonces 6 módulos que se repiten. Esto normalmente lo tengo que digitar, aquí ya aparece predeterminado, pero en la mayoría de veces hay que digitar el desplazamiento vertical y la cantidad de repeticiones. Si ustedes observan ya, entonces quedó ajustados los módulos a la hoja. En el último módulo normalmente nos va a quedar el medianil por fuera, pero quiere decir que el módulo como tal corresponde al ancho de la cantidad de líneas, en este caso sería 6. Finalmente, para mirar si nos quedó bien, vamos a configurar la cuadrícula base, o sea, los rengloncitos. Miren que acá todavía no está ajustado los módulos. Y finalmente voy a darle entonces control K o edición preference,
le voy a indicar que el inicio de donde va a comenzar esta cuadrícula es a partir del margen superior, entonces le voy a indicar que para arriba no tenga en cuenta nada, 0, desde margen superior, y el incremento es el mismo interlineado con el que vamos a trabajar, en este caso 13 puntos. Voy a disminuirle un poco el umbral de visualización para ver la cuadrícula desde lejos, voy a colocarle aquí 25, y si queremos le cambiamos el color a la cuadrícula, démosle OK, y vamos a observar que ya queda perfectamente encajados los módulos a la cuadrícula base de la hoja. Y finalmente voy a montar los módulos verticales, que lo puedo hacer por maquetación, márgenes y columnas, o por crear guías. En este caso lo voy a hacer por márgenes y columnas. Le voy a indicar que me monte, por ejemplo, 5 columnas. Puedo dejar el medianil a 12 o dejarlo a 13 para que nos quede proporcional a lo que habíamos hecho en módulos horizontales. Aquí tenemos entonces ya una maqueta modular creada utilizando el procedimiento de montar los módulos de manera manual.